Shalom Ubrajot a mis amigos y hermanos en el mundo entero. Entramos a la conferencia número 69, la simbología en el libro de Daniel. Vamos a tener la tefilá para iniciar. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por permitirnos una conferencia más. Rogamos que nuestro Elohim Malquisedec tome posesión de nuestras vidas, que abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos sature de tu conocimiento, que al recorrer las páginas sagradas podamos gozarnos con el alimento de esta hora y que podamos ser alimentados en nuestra alma, espíritu y cuerpo. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor. Te agradecemos, Padre Celestial y nuestro Elohim Malquisedec, por escucharnos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach, Amén. Amén. Bueno, la simbología en el libro del profeta Daniel. El profeta Daniel escribió en un lenguaje literal, figurativo y simbólico. Pero el libro de Daniel está más en lenguaje simbólico. Al igual de pronto que los estrategas militares que envían mensajes secretos codificados para evitar que el enemigo los intercepte y los conozca, Yahweh codificó la profecía con lenguaje simbólico y figurativo. No utilizó los símbolos para evitar que comprendiéramos sus mensajes. Los usó para que los poderes malignos que desenmascaraba no se vieran a sí mismos en los mensajes y trataran de falsificarlos, modificarlos o destruirlos. Al utilizar imágenes simbólicas y cuadros proféticos, Yahweh puede condensar miles de años de historia en un espacio muy pequeño. Cada símbolo profético está claramente explicado en las Sagradas Escrituras. Cuando comprendemos el significado de un símbolo, la profecía bíblica se vuelve sencilla. Oye, para facilitar de pronto tu comprensión, debes estudiar lo siguiente. Tenemos el símbolo tal como aparece en la profecía bíblica, pero también tenemos el texto en el que se explica el símbolo y también tenemos el significado del símbolo. Entonces podríamos decir que tenemos símbolo, el texto aclarador y el significado del símbolo. Vamos a tratar que en esta conferencia nosotros podamos asimilar este conocimiento. Tenemos los metales de Daniel 2, oro, plata, bronce y hierro. Se encuentra en Daniel 2, 37 al 40. El significado es 4 imperios mundiales sucesivos que comienzan desde los días de Daniel. Tenemos de pronto la cabeza de oro de Daniel 2.32, donde su significado en Daniel 2.38 es el reino de Nabucodonosor o Babilonia. Tenemos los dedos de la imagen de Daniel 2.41, donde su significado en Daniel 2.41 es un reino dividido. Tenemos también la roca que no fue cortada por manos humanas de Daniel 2.34 y 35, donde su significado lo vemos en Daniel 2.44 y 45 y nos refleja el reino eterno de Yahweh o la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Tenemos nosotros el árbol de Daniel 4.10, donde su significado lo encontramos en Daniel 4.20 al 22, y es el rey Nabucodonosor. Tenemos también la tala del árbol de Daniel 4.14, donde el significado lo encontramos en Daniel 4.16, 24-25 y del 31 al 33. Y el significado es la pérdida del trono de Nabucodonosor por insania temporal. Tenemos nosotros en el libro de Daniel la mano de hierro y bronce alrededor de la cepa de Daniel 4.15, donde tenemos el significado en Daniel 4.26, que es el imperio de Nabucodonosor que queda firme.
Tenemos nosotros la misteriosa escritura en la pared del salón del banquete de Belsasar en Daniel 5:5, donde su significado lo encontramos en Daniel 5:25 al 28, y es el juicio que Yahweh pronunció sobre Babilonia. Tenemos nosotros los 4 vientos de Daniel 7:2, donde su significado lo encontramos en Jeremías 49, 36 y 37, y también en Apocalipsis 7, versículo 1 y 2. Los vientos equivalen a devastación y destrucción. El número 4 simboliza los puntos cardinales norte, sur, este y este, y también simboliza a los jefes de los ángeles de esos puntos cardinales, y que están liderando o comandando un resto de ejércitos de ángeles por los diferentes puntos cardinales. Encontramos el mar en Daniel 7:2, donde su significado en Apocalipsis 17:15 nos enseña que son multitudes, pueblos y naciones. Tenemos las bestias de Daniel 7:3, donde su significado lo encontramos de Daniel 7, el 17 y el 23, y son imperios o reinos. Tenemos el león, el oso, el leopardo y la bestia como dragón en Daniel 7, 3 al 8, donde el significado lo encontramos en Daniel 7, del 4 al 7, los 4 imperios mundiales sucesivos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Tenemos los 10 cuernos de Daniel 7, 8, donde su significado lo encontramos en Daniel 7, 24 en la primera parte, 10 reyes o reinos, divisiones de poder. Tenemos nosotros también además el cuerno pequeño de Daniel 7, 8 y 20, donde su significado lo encontramos en Daniel 7, 24 en la última parte, ¿sí? Y versículo 25, un poder distinto o diferente cuya naturaleza no es solo política sino también religiosa. Pero mientras los otros poderes que teníamos nosotros en referencia a los imperios o a los reinos eran más de origen político, este cuerno pequeño es más de origen religioso. Tenemos nosotros los ojos como de hombre en Daniel 7:8, donde tenemos su significado en Efesios 1:18. Los ojos representan entendimiento o sabiduría. Ojos como de hombre indican un sistema basado en la sabiduría humana en vez de la divina. Tenemos también las nubes del cielo de Daniel 7:13, donde su significado lo encontramos en Apocalipsis 1:7, Apocalipsis 14, versos del 14 al 16, y Mateo 16:27 y Mateo 25:31, donde el significado para esas nubes en los cielos son ángeles. Tenemos un día profético donde su significado en Números 14:34, Ezequiel 4:6, Génesis 29:27 equivale a un año. Tenemos nosotros tiempos y la mitad de un tiempo de Daniel 7:25, donde su significado lo encontramos en Apocalipsis 12:6 y 14, y que equivale a 1260 días proféticos o 1260 años de orden literal. Tenemos nosotros el Hijo del Hombre de Daniel 7:13, donde el significado lo encontramos en Lucas 19:10 y Lucas 21:27, que es Yahshua Hamashia. Tenemos el carnero de Daniel 8, versículos 3 y 4, donde su significado lo encontramos en Daniel 8:20 y es Medo-Persia. Tenemos nosotros el macho cabrío de Daniel 8:5, donde encontramos su significado en Daniel 8:21, que es Grecia. Tenemos el príncipe de las huestes de Daniel 8:11, donde el significado lo encontramos en Daniel 9:25 y Daniel 10:13 y 12:1, Isaías 9:6, y que es Yahshua Hamashia. Tenemos la transgresión de Daniel 8:12, donde encontramos su significado en Primera de Juan 3:4, el pecado es la transgresión o quebrantamiento de la ley de Yahweh. Tenemos la abominación desoladora de Daniel 8:13, con su significado en Daniel 11:31 y 32, la rebelión abierta contra Yahweh, su palabra y su ley, los 10 mandamientos. Tenemos los 2300 días proféticos de Daniel 8:14, donde encontramos su significado en Ezequiel 4:6 y Números 14:34,
donde 2300 años son literales. ¿Sí? O sea, los 2300 días proféticos se convierten en 2300 años literales. Tenemos las 70 semanas de Daniel 7:24, donde encontramos su significado también en Ezequiel 4:6 y Números 14:34, que equivale a 490 años literales. Tenemos el Mesías príncipe de Daniel 9:25, donde su significado en Mateo 1:21 y Juan 4:25-26 es Yahshua HaMashiach. Tenemos el pacto de Daniel 9:27, donde su significado lo encontramos en Mateo 26:28, el plan de salvación divino por medio de la sangre de Yahshua HaMashiach. Tenemos el príncipe del reino de Persia, Daniel 10:13, donde su significado lo vemos en Juan 12:31, el príncipe de este mundo, Satanás. Tenemos el rey del sur de Daniel 11:5, donde su significado lo encontramos en Éxodo 5:2, el Egipto espiritual, los poderes que se oponen a Yahshua, los poderes ateos. Tenemos el rey del norte de Daniel 11:7, donde su significado lo encontramos en Apocalipsis 14:8, Apocalipsis 18:1 y 2, donde la Babilonia espiritual o los poderes religiosos falsos que bajo la apariencia de religión engañan con enseñanzas falsas. Tenemos las nuevas desde el oriente de Daniel 11:44, donde su significado lo vemos en Mateo 24:27, el mensaje del pronto regreso de Yahshua HaMashiach. O sea, más que un prisionero, el libro profético de Daniel fue escrito para nuestro tiempo. Sus profecías tienen más significado para esta generación. El ángel Gabriel le dijo a Daniel específicamente que sellara esas profecías hasta el tiempo del fin. Daniel 12, versículo 4 y 9. Daniel, el profeta bíblico, bosqueja con vividos detalles los acontecimientos mundiales que ahora se están desarrollando ante nuestros propios ojos. Sus predicciones cubren 2500 años de historia y delinean con claridad los sucesos mundiales desde la época del profeta, 600 años antes de Yahshua HaMashiach, hasta nuestros días. A medida que nos aproximamos al final de la historia del pecado, estas sorprendentes predicciones son más detalladas, nos proporcionan información interna sobre los planes del enemigo. Nos revelan los recursos que Satanás utilizará en los últimos días para engañar a la población mundial. También nos detallan cuidadosamente la estrategia divina para el tiempo del fin, pero lo mejor es que el profeta Daniel revela cómo atravesar los tiempos difíciles que están por venir. Los días futuros serán difíciles. Estallará una crisis de increíbles proporciones sobre el planeta Tierra. Amigo y hermano, tú puedes hacer mucho más que meramente sobrevivir. Puedes vencer. Daniel describe cómo acceder a los recursos del poder espiritual. Daniel triunfó a pesar de ser extranjero en tierra. O sea, en una tierra extraña, estar sujeto a presiones de manipulación mental. Se sobrepuso a escollos que parecían insalvables. Nosotros también podemos hacerlo. Al estudiar estas lecciones, descubriremos los secretos de una vida de oración más intensa. Tendremos una nueva percepción del poder de Yahweh en nuestra propia vida. Desarrollaremos fortaleza espiritual para resistir a la tentación. Aprenderemos sobre los conmocionantes acontecimientos que pronto caerán sobre el mundo como una sorpresa abrumadora. Encontrarás las claves para comprender la verdad para nuestro tiempo. Cada lección nos llevará en un viaje de descubrimiento dentro de las Sagradas Escrituras. A medida que leamos las respuestas en nuestra propia Biblia, encontraremos que el estudio de la Biblia es una experiencia reconfortante. Descubriremos la senda hacia la felicidad eterna y hacia el gozo más profundo. El capítulo 1 de Daniel introduce el tema de todo el libro, la contienda titánica entre el bien y el mal. Nos revela el poder de Yahweh de manera inusual. A Yahweh nunca lo toman por sorpresa, nunca lo agarran con la guardia baja. Sus planes triunfan en medio de dificultades que parecen insalvables. Apreciados amigos y hermanos, esto es una sabiduría extraordinaria con victoria infinita.
También encontramos, independientemente de toda esa simbología que vemos en el libro de Daniel, otra simbología que de pronto me falta por introducir ahí, o hay algo otras, es por ejemplo el símbolo de un monte, de una montaña. De pronto déjenmelo ver una vez más en el libro de Daniel. Cuando vamos a Daniel 9, especialmente Daniel 9, el verso 16, que dice: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. O sea que independientemente de encontrar en el libro de Daniel figuras y símbolos, figuras a través de la estatua de Nabucodonosor, como voy a decir en este momento. La estatua de Nabucodonosor es una figura donde la cabeza de oro representa a Babilonia. Pero tenemos en el libro de Daniel un símbolo como el león, en Daniel 7, que representa también a Babilonia. Entonces me parece interesante verlo desde unos puntos de vista diferentes. Pero tenemos nosotros que los reinos en Daniel 7 representan, las bestias representan reinos e imperios. Pero tenemos también que, independientemente de que representan reinos e imperios, tenemos aquí que un monte también representa un reino y representa una ciudad específica. En este caso tenemos nosotros cómo la ciudad de Jerusalén está representada por el Santo Monte. Me parece bastante interesante verlo, y no solamente acá, también en el libro de Jeremías tenemos nosotros parte escritural que se nos enseña que una montaña es igual a un reino. Y en la estatua de Nabucodonosor, esa figura de la estatua de Nabucodonosor, la piedra que hiere a la imagen y destruye todos los reinos es la segunda venida de Yahshua. Pero curioso es que esa piedra salió de un monte. Interesante. Y esa piedra no fue cortada con mano humana porque viene de una parte divina, celestial. Viene de la ciudad que se encuentra en el tercer cielo, de Sión. Interesante. ¿Qué es Sión? Sión es una ciudad, y como ciudad está representada en la parte simbólica como un monte. Por eso se nos dice allá, de un monte y una montaña. De una montaña se desprendió una piedra no con mano humana, es de origen divino. Y esa piedra que viene de allá de ese monte, esa ciudad Sión, es Yahshua HaMashiach en su segunda venida. Pero también encontramos nosotros en el libro de Daniel que después de que Yahshua viene por segunda vez y asciende al cielo, después esa piedra que vino y destruyó todos los reinos del mundo, después viene nuevamente a la tierra y se convierte en una gran montaña que llena toda la tierra, y esa gran montaña representa a la ciudad Nueva Jerusalén. Entonces me parece interesante que el libro de Daniel está lleno de simbología por todos los lados y de mensajes codificados que Yahweh mandó al profeta Daniel para entregarlos, para que de pronto los enemigos de ese tiempo no entendieran y no comprendieran las partes proféticas y no fueran a oponerse antes de tiempo. Oiga, todo ha sido codificado e encriptado en esos mensajes para que nosotros hoy podamos entenderlo. Y independientemente de poderlos entender, mire, desde el libro de Daniel, ahí tenemos las mismas respuestas o los mismos significados de los mismos mensajes codificados o encriptados que el Eterno nos dio a través de las figuras o a través de los símbolos que vemos nosotros en Daniel. Me parece bastante interesante. En Daniel también vemos allá en el capítulo 11 la tierra gloriosa, y la tierra gloriosa en tiempos de Daniel se refería a Israel, la tierra gloriosa. Pero en el sentido espiritual, la tierra gloriosa son los Estados Unidos. Qué interesante eso también. Pero de pronto también en Daniel 11 podemos ver nosotros en un lenguaje literal historicista el anticristo, reflejado en el octavo rey de los seleucidas llamado Antíoco Epifanes. Pero también, independientemente que lo vemos en una figura real
con un ministerio de 3 años y medio, también los vemos al final, el mismo anticristo con un ministerio final también de 3 años y medio. Entonces mire que el libro de Daniel, podemos decir que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis se acoplan. El libro de Apocalipsis es para complementar el libro de Daniel. Y las revelaciones que el Señor nos ha entregado hoy en la actualidad es para acabar de completar el patrón profético de Daniel, Apocalipsis y el que se le dio a la iglesia de la Odisea. Por lo tanto, tenemos nosotros en este momento, dentro de la parte profética, un patrón extenso que estamos viviendo. Y como estamos viviendo ese patrón extenso, no podemos descuidar, porque si hoy les estoy mostrando a ustedes de pronto la parte de la simbología en el libro de Daniel y que se extiende a otros libros de las Sagradas Escrituras, también tenemos simbologías en otros libros que también encontramos resultados en las mismas Sagradas Escrituras y que nos ayudan a comprender mejor el patrón profético a través de los 6.000 años de la historia del pecado. Entonces mire que el Señor no nos ha tenido a nosotros de pronto con los ojos cerrados, no, sino siempre despiertos y siempre con una verdad presente en la época que le corresponde a esa verdad presente. En el tiempo de Daniel, la verdad presente de pronto en hechos proféticos era Babilonia. Esa es la verdad presente, y por eso la verdad presente la vivió Daniel en ese tiempo, pero extendió sus visiones hacia el futuro, y como las extendió hacia el futuro, pues entonces él no podía vivir de pronto las profecías extendidas hacia el futuro, y como no podía vivir las profecías extendidas al futuro, el Señor tiene que enviar otros profetas para que vivan la verdad presente de ese futuro. Pero Daniel vivió verdad presente en cuanto a ¿qué? En cuanto a Babilonia. Daniel alcanzó a vivir verdad presente en cuanto a Medo-Persia. ¿En qué? En la parte simbólica de orden profético. Pero Daniel no pudo vivir verdad presente en Grecia, ni en la Roma imperial, ni así sucesivamente, porque murió. Entonces el Señor, a medida que va transcurriendo el tiempo, Él va levantando un profeta para que viva verdad presente, levanta un remanente juntamente con el profeta para que vivan la verdad presente, nos entrega luz nueva y aceite extra para que nosotros entendamos y comprendamos mejor esa verdad presente. Ahora, déjenme llevarlos un momento espero acordarme el texto, creo que está en Deuteronomios 4, vamos a ver, Deuteronomios 4, el versículo 6, vamos a verlo, si ese es el que quiero, si no, pues les pido excusas a ustedes si no es ese. Dice el Eterno allí: guárdalos pues y pónelos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. El Señor siempre ha tenido un remanente en los diferentes periodos o etapas del tiempo, y ese remanente se ha convertido en esto que dice este texto de acá: y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? Porque siempre el remanente en verdad presente en su tiempo que le corresponde es cabeza y no cola. Interesante. Y si por eso decimos nosotros que han habido 10 remanentes a través de los 6.000 años de la historia del pecado, y que vivimos en el remanente final, obreros de la hora undécima 2015-2030, entonces podemos decir que ciertamente pueblo sabio y entendido son los obreros de la hora undécima, porque han recogido la luz de los 9 remanentes anteriores y se les ha entregado luz nueva y aceite extra a ellos. Por lo tanto, los obreros de la hora undécima se convierten en la cabeza de todos los remanentes en los 6.000 años de la historia del pecado. Entonces, ¿qué es lo que dice la misma Escritura? La verdad siempre es progresiva y va aumentando a medida que avanza el día, hasta que el día se vuelve perfecto y completo, lo cual significa que estamos viviendo la última generación, que está estipulada en el Salmo 90:10 y en Mateo 24:32 al 34. Vivimos la última generación, que corresponde al tiempo del año 1950 al año 2030 y equivale a 80 años de la última generación. Estamos viviendo en esa generación.
Ahora, déjenme aclararles algo más a ustedes. Tenemos nosotros el tiempo del fin y el fin del tiempo. Y son dos conceptos diferentes y a nosotros en este momento nos tocó vivir el tiempo del fin o el fin del tiempo. El fin del tiempo nos tocó vivir a nosotros. Y en el fin del tiempo el Señor se ha gustado, se ha deleitado en entregarnos la luz nueva, y esa luz nueva va del 2015 al 2030. No existe una luz mayor que esa, y déjeme de pronto hablarles de Apocalipsis 18, una parte que se encuentra en Apocalipsis 18. Y Apocalipsis 18 nos dice que la tierra será alumbrada con la gloria del cuarto ángel. ¿Cuándo podíamos ver nosotros el cumplimiento de esa profecía? Esa profecía empezó a cumplirse desde el año 1888 con el mensaje que Yahweh le envió a la iglesia de la Odisea, pero que la iglesia de la Odisea abortó ese mensaje. Es el mensaje de la justicia por la fe, lo abortó. O sea, ¿qué significa? Que la tierra estaba empezando a ser alumbrada desde el año 1888 con más luz. Pero la misma iglesia de la Odisea abortó ese mensaje, se cortó. O en otras palabras, teníamos las lluvias del Ruach HaKodesh derramándose más y adquiriendo más conocimiento, pero abortaron ese mensaje. Ese mensaje quedó olvidado, así, haga de cuenta que esto es una repetición del pueblo de Israel a través del desierto, porque el plan que se tenía para el pueblo de Israel era de 40 días llevarlo a la tierra prometida, pero se gastaron 40 años porque se abortaron de pronto las palabras del Eterno, hubo desobediencia hasta que no se destruyó a esa generación y entraron los nuevos de esa generación, entonces no se cumplió esa promesa. Entonces, como ese mensaje fue abortado, ese mensaje estaba conectado con el cuarto ángel, porque ya se habían dado 3 mensajes, ¿sí? Entonces, o a la iglesia de la Odisea se le confiaron 3 mensajes, podríamos decir que faltaba uno. Ahora les pregunto a ustedes, ¿quién serán los encargados de anunciar el cuarto mensaje? Y algunos están mirando, no, pues la iglesia, la Odisea lo anunció también. No, la iglesia de la Odisea de pronto podemos decir que recibió unos bocados del cuarto ángel, ¿sí? Pero el cuarto ángel empieza a alumbrar la tierra con toda su gloria desde el año 2015 y se puede mostrar proféticamente a través de las Sagradas Escrituras. Y el mensaje del cuarto ángel dice que el mensaje del cuarto ángel alumbrará toda la tierra con su gloria. Y la gloria a la que se refiere allí es la gloria de Malquisedec. O sea, Malquisedec va a alumbrar a toda la tierra con el conocimiento de las Sagradas Escrituras, para que no haya nadie en el mundo, en esta generación, que diga que no escuchó de la palabra de Yahweh. Por eso es que es a través de Malquisedec, o a través del mensaje del cuarto ángel, que se ilumina toda la tierra para cumplir la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero a lo que quiero referirme con toda esta parte de simbología de Daniel y de Apocalipsis y de todas las Sagradas Escrituras, lo que hemos visto hoy y que he titulado en este momento la simbología en el libro de Daniel, para mostrarles a usted que el libro de Daniel es rico en símbolos, pero también es rico en figuras, pero es más rico en símbolos. ¿Y por qué se nos dieron los símbolos a nosotros? El Señor está preservando una verdad a través del tiempo, a través de las edades, ¿sí ve? Y codificó en mensajes encriptados a través de figuras y de símbolos, para que nosotros hoy en la actualidad, o a medida que va corriendo el tiempo, vayamos entendiendo en qué verdad presente nos encontramos y qué es lo que hace falta, qué es lo que sigue. Entonces, mis apreciados hermanos, el mensaje del cuarto ángel que empieza a alumbrar la tierra comienza en el 2015. Y alguien ahorita dirá, ¿y por qué tiene que ser en el 2015? Porque es que el 2015 es un año de orden profético dentro de la parte de los obreros de la hora undécima, dentro de parte de las trompetas proféticas, y dentro de parte del Yom Kippur profético, y dentro de parte del primer caballo de Apocalipsis 6. O sea, hay mucha evidencia
contundente para el año 2015. Y podríamos decir que en la parte final, uno de los años que marcan la historia de orden profético final son el año 2015, 2024, 2027 y 2030. Aprendas en esa escala. Los años que marcan el fin de los 6000 años de la historia del pecado es 2015, 2024, 2027 y 2030. Interesante. Entre esos años, la tierra es alumbrada con la gloria del cuarto ángel. Es a partir del año 2015 que se vuelve a retomar el mensaje de la justificación por la fe, y ya no por parte de la iglesia de la Odisea, porque la iglesia de la Odisea lo abortó. ¿Sí ve? Ahora es por parte de los obreros de la hora undécima que hemos cogido el mensaje del cuarto ángel, llevándolo a todas partes del mundo y mostrándole al mundo con evidencias sólidas, evidentes, de que la tierra está siendo alumbrada con la gloria del cuarto ángel. ¿Y por qué? Porque el Señor se dignó escoger un remanente y un profeta y darnos señales astronómicas desde el año 2014, porque desde el año 2014 y 2015 se produjo las señales astronómicas de la tetrada de lunas que anunciaban el aparecimiento de los obreros de la hora undécima. Me parece bastante interesante, tal como sucedió de pronto con Guillermo Miller, que se presentaron una señal astronómica el 13 de noviembre del año 1833 con la caída de estrellas para anunciar que estamos iniciando trompetas de orden profético, pero que él se equivocó con el evento. Pero en esta parte no hay equivocación con el evento, porque en este momento estaba revelado en Apocalipsis 10 que iba a haber un chasco para la Odisea. Para los obreros de la hora undécima no está revelado ese chasco. Por lo tanto, nosotros sí predicamos las trompetas proféticas y que fueron anunciadas por un acontecimiento astronómico denominado una tetrada de lunas del año 2014 y 2015 como inicio de orden profético para que la tierra sea iluminada con la gloria del cuarto ángel. Y efectivamente fue así. Porque la iglesia de la Odisea fue cortada como remanente y fue reemplazada por los obreros de la hora undécima, para que los obreros de la hora undécima continuáramos nosotros con el mensaje de los tres ángeles que ha sido de pronto interrumpido o fue interrumpido por la iglesia de la Odisea, y para que continuáramos nosotros con la parte del régimen de salud, y para que continuáramos nosotros con las creencias fundamentales que tenía la Odisea, la sigamos continuando nosotros adelante, y fuera de eso se nos otorgó luz nueva y aceite extra, donde el mundo empieza a ser iluminado. ¿Y por qué empieza a ser iluminado? Porque solamente los obreros de la hora undécima en el mundo entero fueron el remanente, o son el remanente, que empezaron a anunciar que estamos en trompetas proféticas para anunciarles el juicio de los vivos y la inminente segunda venida de Yahshua. ¿Qué otro remanente predicó trompetas proféticas desde el año 2014 al año 2023, que fueron las trompetas proféticas, y el Señor nos entregó más luz? ¿Y cómo así que nos entregó más luz? Claro, porque si usted le pregunta a la iglesia de la Odisea, que era el remanente anterior, a ellos se le dio la fecha del inicio del juicio investigador de los muertos, pero no se le dio el fin. ¿Por qué? Porque no le correspondía a la hermana Elena esa verdad. Esa verdad estaba reservada más adelante, y la hermana Elena no iba a estar viva para vivir esa verdad presente. Por lo tanto, ella no tendría esa revelación. El Señor tendría que levantar de pronto al relevo de la hermana Elena, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 274, y el relevo de la hermana Elena vendría y a él se le revelaría la fecha del fin del juicio investigador de los muertos. Y el fin del juicio investigador de los muertos fue en el año 2023. ¿Quién anunció eso? ¿Qué denominación religiosa anunció eso? Los obreros de la hora undécima. ¿Qué denominación religiosa anunció que el caballo blanco de Apocalipsis 6 sale a hacer su recorrido del año 2015? ¿Quién anunció eso? Solamente nosotros, obreros de la hora undécima. ¿Y qué es eso? Que el mundo está siendo iluminado con la gloria del cuarto ángel. Vea, se está trayendo más conocimiento, más luz nueva.
Me parece bastante interesante eso. ¿Quién anunció que en el año 2016 el caballo rojo iniciaría su recorrido? ¿Quién enseñó, quién alumbró al mundo en este momento que a partir del 2015 al año 2022 tendríamos nosotros un suco profético de años? ¿Quién anunció eso? Los obreros de la hora undécima. ¿Quién anunció que el año 2015 al año 2021 se empezaba a seleccionar a los 144,000 literales? ¿Quién anunció eso? Solamente los obreros de la hora undécima 2015-2021. ¿Quién anunció que el 6 de Chiván del año 2022 se seleccionaron completamente a los 144,000 y se ungieron a ellos? Ya están ungidos, ya hasta esta hora de verdad presente, ya no hay nadie más que pueda pertenecer a los 144,000, ya fueron seleccionados. ¿A quién se le reveló eso? A los obreros de la hora undécima, y lo estamos dando a conocer al mundo entero. Por eso el mundo empezó a ser alumbrado desde el año 2015. ¿Con qué? Con la gloria, el mensaje del cuarto ángel. ¿Quiénes empezaron a hablar de la justificación por la fe en este momento, donde en la etapa final o en la angustia previa y la angustia de Jacob, el justo vivirá por fe porque le van a quitar todo? Y porque debemos tener nuestra confianza plena en Yahshua HaMashiach y no tener pecados en ese momento, porque vamos en una vida de santificación y tenemos que alcanzar niveles de santidad cada vez más elevados. Muy bien. Llegamos al año 2024, que le dije que era otro patrón profético. ¿Qué sucedió en el año 2024? Pues recibimos más luz. Si en el del 2015 al 2023 recibimos luz, del 2024 recibimos más luz, porque no ve que la profecía se tiene que cumplir. Apocalipsis 18, el mensaje del cuarto ángel es el que alumbra la tierra con toda su gloria. Pues el Ruach HaKodesh Malquisedec nos siguió entregando más luz, y en el 2024 nos enseñó a nosotros, nos reveló a nosotros que en el 2024 comenzaba el juicio de los vivos en la primera etapa para los 144,000. Eso es más luz. Pero también se nos dijo que en el 2024, por revelación de nuestro Elohim Malquisedec, que saldría en su recorrido el caballo negro. Oh, me parece interesante todo esto, pero también se nos reveló a nosotros que desde el 2024 al 2027 tendríamos nosotros el desarrollo máximo o potencial de la imagen de la bestia total. O sea que en estos años que ya estamos viviendo, la imagen de la bestia está desarrollando su carácter y hasta el 2027 lo habrá desarrollado totalmente. ¿Qué se nos reveló también a nosotros? Para más luz, para ver el cumplimiento profético real de Apocalipsis 18 hoy en la actualidad, y que era para nosotros, y que el Señor necesitaba levantar un remanente, y a ese remanente entregarle luz nueva y aceite extra, que es lo que estamos nosotros alimentándonos en este momento y gozándonos de todo este manjar, de toda esta delicia, de este alimento ejecutivo que nos ha mandado el Señor. Entonces, del 2024 en adelante tenemos nosotros el juicio investigador de los vivos basado en 3 etapas: 144,000 y el remanente. Perdón, en 2 etapas: 144,000 remanente, porque la tercera etapa es del 2027 en adelante. En 2 etapas. ¿Y qué tenemos nosotros en esa otra parte? Más luz. O sea que el mundo ha sido iluminado mucho más. Ya hay mucho más conocimiento. Ya hay mucha más plenitud. Ya hay muchas más conexiones de las Sagradas Escrituras. Porque estamos viviendo verdad presente. A partir del año 2027 es el cumplimiento total de Apocalipsis 18, donde el cuarto ángel alumbrará la tierra con toda su gloria, porque en el 2027 se produce el derramamiento de la lluvia tardía, y con el derramamiento de la lluvia tardía entonces tendremos más luz, la luz más completa. Y desde el año 2027 hasta el año 2030 se ilumina toda la tierra con la gloria de Yahweh, y no quedará ninguna parte del mundo donde el evangelio no haya llegado. Y ese es el cumplimiento de Apocalipsis 18.
Me parece bastante interesante entonces todo esto, o sea, la simbología de Daniel, la simbología que tenemos de pronto en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Apocalipsis, en otras partes de las Sagradas Escrituras, nos ayuda a comprender mejor el patrón de orden profético hoy en la actualidad, con los mensajes que han sido codificados y encriptados, y que con la parte del hebreo, en la parte de la numeración, de la cronología, de la genealogía, hoy podemos decir que tenemos la luz más completa de los 6.000 años de la historia del pecado en la parte final. Y al Eterno se le plació en este momento que ese último remanente sea el que trabaja menos, pero al que se le confía más. Por eso es que es el último, pero en realidad es el primero. ¿En qué? En conocimiento, en revelación, en profetas, en miembros, etc. ¿Por qué? Porque es la cabeza de todos los remanentes a través de los 6.000 años de la historia del pecado. Me parece que es un privilegio bastante grande para cada uno de nosotros. Me parece bueno, interesante. Espero que para cada uno de ustedes también, al seguir nosotros escudriñando, investigando, cavando en la mina de las Sagradas Escrituras, podamos seguir extrayendo esos tesoros que están ocultos allí y nos podamos seguir gozando con la verdad presente y la luz nueva que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Por eso a cada uno de ustedes me siento contento de tenerlos a ustedes, a las personas que de pronto después de esta conferencia, por los otros métodos, de pronto van a verlo, de pronto en un día, en una semana, en un mes, irán a ver esta conferencia, y porque se extiende, y gracias a cada uno de ustedes por compartirla de pronto a través de sus perfiles, de los diferentes medios que ustedes pueden estar utilizando. Por eso, mis apreciados amigos y hermanos, todo esto que el Señor nos está entregando es un privilegio, esto es una sabiduría sorprendente, extraordinaria. Nosotros somos privilegiados en este momento de tener toda esta sabiduría, todo este conocimiento. Entonces, si nos estamos alimentando nosotros, también compartamos lo que más podamos, ¿sí? Entre más compartamos, más sabiduría nos será concedida. No debemos comer solo. Déjenme mencionarles otro, ¿qué día les di unos textos? Pero aquí en las Sagradas Escrituras tengo anotados unos textos también del Espíritu y Profecía que me llenan a mí personalmente. Espere a ver, yo busco uno que me pareció interesante. Es que está en inglés, yo no sé en inglés, pero dice aquí que Fundamentals of Christian Education, página 473. Yo lo digo así latinamente porque no sé inglés. Y dice allí: en la palabra de Yahweh hay grandes verdades que han permanecido sin ser vistas ni oídas desde el día de Pentecostés. Oiga, bien clarito. En la palabra de Yahweh hay grandes verdades que han permanecido sin ser vistas ni oídas desde el día de Pentecostés, que deben brillar en su pureza primitiva. El Ruach HaKodesh, Malquisedec, revelará a aquellos que aman verdaderamente a Yahweh. Oiga, no a todos. Malquisedec revelará a aquellos que aman verdaderamente, que amamos verdaderamente a Yahweh. Verdades que han eclipsado de la mente, y revelará también verdades que son enteramente nuevas. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día nosotros? El cumplimiento de eso. Verdades enteramente nuevas. Me parece interesante. Voy a leerle otro. Tengo acá otro. Ministerio Médico, página 93. Ya dicen: haréis mucho por vosotros mismos mientras impartáis el conocimiento que recibís. Así adquiriréis más conocimiento para impartirlo, y aumentará nuestra capacidad de trabajar para Yahweh. Oye, me parece interesante, supremamente interesante. O sea, no debemos nosotros guardárnoslo para nosotros solos. Usted va a recibir de pronto críticas y de pronto, yo no sé, dolor, angustia, dificultades. Porque si usted va a publicar uno de mis artículos, de pronto en sus denominaciones le van a decir: ay, usted está con ese falso profeta, con ese pastor, con esa otra parte. No trate de desanimarse.
Aprenda más. ¿Sí ve? No se desajuste por los términos jerárquicos de pronto que haya en una denominación. O no se desajuste de pronto porque traten de humillarnos o opacarnos. El Eterno se complació en entregarnos a nosotros luz nueva, que no la tienen ellos. Ellos son los que la están despreciando. Y déjenme mirarle un texto que me gusta mucho y que se encuentra en el mismo libro de Daniel que hoy estábamos estudiando y de donde he sacado un poco de símbolos con sus significados, y se encuentra en Daniel 12, el versículo 10. Voy a repetirlo y lo voy a combinar con otro para que ver si de pronto nuestros sentidos se fortalecen y no nos hace mella de pronto lo que nuestra familia, nuestros hermanos, amigos y vecinos nos tengan que decir a nosotros para apartarnos de esta verdad sorprendente. Dice el versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Ojalá que entre eso estemos nosotros, que somos limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Ojalá que no estemos en ese lado. Pero los entendidos comprenderán. Ojalá que nosotros estemos entre los entendidos. Y ahora déjeme mirarle eso en el libro de Hebreos. Espere que por acá el libro de Hebreos también, espero que lo tenga resaltado. Me trato de resaltar un poco de cosas de la Sagrada Escritura para que después, cuando los vaya a tener, entonces los encuentre facilito. Hebreos 5, versículos 11 al 14. Dice el Eterno allí: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Oye, hay mucha gente tarda para oír. Porque debiendo ser ya maestros, creo que todos los que estamos acá somos maestros, pero de pronto entre todos los maestros a veces se encuentra lo siguiente: después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Yahweh, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pues déjeme decirle, mi apreciado hermano, que nosotros en esto, obreros de la hora undécima, tenemos el alimento sólido. Y este alimento sólido ha indigestado a un poco de personas que se creen que son maestros, eruditos. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. O sea que le hablamos de alimento sólido como el que estamos comiendo nosotros acá, y esas personas se indigestan. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ustedes están acá porque están alcanzando madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay unas personas que anteriormente me hacían unas críticas bastante serias con respecto a los artículos y yo les publicaba a ellos eso. Hebreos 5 del 11 al 14. Se ponían bravos. No quieren que se les diga que son inexpertos, que necesitan leche, que no están en este momento para recibir alimento sólido. Apreciados hermanos, le doy la honra, la gloria, la alabanza y los méritos al Eterno de poderme tener en este momento como pastor y profeta de los obreros de la hora undécima. La honra y la gloria sean para Él. Trato en lo mínimo posible de pronto de que las personas se incomoden, pero yo no puedo ocultar esto. Yo no puedo decirle a una persona en este momento, ay, como algunos me han dicho, ay, ¿y a usted quién lo nombró profeta? Entonces la respuesta la tengo también acá, mire. Las Sagradas Escrituras en Gálatas. Se me perdió. Espere que creo que es Gálatas 1. Sí, 1. Sí. Gracias, eterno Padre Celestial, que me recuerda los textos. A veces me tratan de ir. Gálatas 1, versículo 11 en adelante.
Algunos me han preguntado y me dicen, ¿y a usted quién lo nombró profeta? Entonces yo saco esta respuesta. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yahshua HaMashiach. Yo tampoco necesito ser nombrado profeta por una organización o por un pastor o por un cargo jerárquico. No. Aquí Pablo está diciendo que a él no lo llamó ningún hombre, sino que a él lo llamó Yahshua HaMashiach y fue por revelación. Y efectivamente fue por revelación, porque él era un perseguidor. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Yahweh y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero a lo que Pablo llega allí, el ministerio mío no es de origen humano. Por lo tanto, a mí tampoco me ha llamado una organización, ni me ha llamado de pronto un pastor a ejercer estas cosas. No. Fue un llamado directo de Yahshua HaMashiach. Quise tener de pronto hoy una especie de testimonios para ustedes, pero de pronto mañana, que es la conferencia número 70, voy a hablar un poquitico de la conferencia número 70, basado en el número 70 en la parte bíblica, y voy a dar unos testimonios de parte mía, porque yo también en el año 2030 completo 70 años. Oh, interesante. Y David vivió 70 años. ¿Qué tendrá que ver el número 70? Interesante. Apreciados hermanos, espero que con la conferencia de hoy podamos haber aprendido un poquitico más la parte figurativa y simbólica a través del libro de Daniel, y que podamos extendernos nosotros a los demás libros y encontrar de pronto la simbología más completa para entender que los mismos símbolos en las mismas Sagradas Escrituras tienen su significado. Por lo tanto, cuando unimos todos estos versículos de las Sagradas Escrituras, podemos encontrar nosotros esos tesoros hermosos y podemos conectarlos con la verdad en que nosotros vivamos. Me parece bastante interesante en cada uno de nosotros que podamos entender y comprender todas estas verdades. Espero con la ayuda del Eterno que nuestro Elohim Malquisedec siga abriendo nuestra mente, nos siga dando sabiduría y nos siga saturando el conocimiento de Yahweh Padre. Vamos a tener la oración final. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por el mensaje y la simbología que podemos ver a través del libro de Daniel. Gracias por permitirnos hacer unos recorridos de orden cronológico a través de la historia y estar en la verdad presente que estamos viviendo. Gracias por mostrarnos que la luz del cuarto ángel ha venido alumbrando el mundo desde el año 2015, que en el 2024 lo alumbró más y que en el 2027 se llenará completamente el mundo de la luz gloriosa del cuarto ángel. Permítenos vivir nosotros a la altura, a la santidad del actitud que tú deseas. Perdona nuestros errores y ayúdanos a que podamos estar en el grupo de victoriosos. Rogamos para que tu bendición repose en cada una de nuestras vidas. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohim Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Mis apreciados amigos y hermanos en el mundo entero, una vez desde acá, un abrazo a la distancia en los diferentes lugares, naciones, sitios, pueblos, etcétera, veredas, fincas donde se encuentren ustedes. Les amo en Yahshua HaMashiach. Nos veremos mañana para la conferencia número 70. Shalom Ubrajot, el Eterno me le bendiga.
Vea estos comentarios. Acá, Espere. acostado. Acostado. No, porque es que aquí yo Para no... que experimente. ¿Experimente qué? Pues la otra cama. Ah, bueno. Eso sí me gusta, ver. Ah, pero experimente con las gafas. Una hermana de Estados Unidos dice, feliz sábado, hermano. Hoy fui a la iglesia y me sentí bien. Fuimos 4 personas, 2 nuevas personas por primera vez a la iglesia adventista, porque ya no estaba yendo. ¿Sí? Vea. María Luna, feliz sábado, hermano. Ah, no, es la misma. ¿Usted les contesta? Sí, yo les contesto. Ay, pero no puedo, es que está para acá, ¿o qué? Ah, pero... No, se me devuelve. ¿Por qué se me devuelve? Guzmán Castro Wilmar, uno que es de México, dice, estimado hermano Yachet, sé que usted está en el grupo de los 144,000 ungidos. Yo no le he dicho eso a él. Guzmán Castro Wilmar, nuestra preparación es personal, la salvación también es personal. Nadie me puede decir a quién ver. Me gusta ver a quien esté a la ley y al testimonio, y Malquisé nos da la sabiduría para comprender. Oye, qué interesante. María Luna, Dios el Padre lo nombró profeta porque Dios me dio a entender que usted es profeta. Oye, interesante. Brandon Castillo, yo también tenía mis dudas, pero poco a poco lo que usted decía era con un escrito está, y Elohim Malquisedec me lo fue confirmando. Él me confirmó su llamado como profeta de la hora 11. Ah. Brandon Castillo, aún está en vivo mi hermano. Ah, anunciándole a otro. Aún está en vivo mi hermano Yaché, aún no termina su transmisión. Mire qué interesante que no se le dice, de pronto quiere seguir con la transmisión, finalizar.